Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si deseas apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1. Sin más, continuamos, que la disfruten. Capítulo 491. Yuan Villao irrazonable. Poco a poco los ancianos descubrieron que algo anormal estaba sucediendo. El cultivo del punto de flujo independiente no debería llevar tanto tiempo porque era completamente diferente de los dos puntos principales anteriores. El punto de flujo del ombligo era un punto de flujo de trabajo independiente, extremadamente suave y abierto de forma innata. Es por eso que Origin Godworld no había dispuesto 8 bolas de energía para atacar el punto de flujo en la Tierra Santa del punto de estrella del ombligo. En cambio, no dudaron en utilizar la energía suave del núcleo de la bestia del demonio marino. Con esto, el punto de la estrella del ombligo podría cultivarse, y también ayudarían convenientemente a las personas a curar sus lesiones ocultas al cultivar los dos puntos de flujo anteriores. Sí, es un poco anormal. En circunstancias normales, siempre que un cultivador permanezca sumergido dentro de la energía suave del núcleo durante 3 horas, serán expulsados. Pero esta persona ha estado adentro por más de 12 horas. Además, los dos guardias se detuvieron y simultáneamente miraron a Yuan Villao. Además, ¿qué? Habla rápido, no tararees y grites. ¿Qué tipo de persona es la princesa Villao? Dado que ambos están actuando de manera profesional, ¿por qué te molestaría? Dijo uno de los tres ancianos con una expresión sombría. Yuan Villao abrió la boca para decir algo, pero al final solo resopló fríamente. Después de recibir el apoyo del anciano, uno de los guardias contó todos los detalles que conocía. De acuerdo con las discretas investigaciones previas realizadas por este subordinado, el tiempo requerido por esta persona para cultivar los dos puntos de flujo anteriores era exactamente lo contrario. Solo necesitaba un día y una noche para terminar de cultivarlos. Cuando los ancianos lo oyeron, sus ojos brillaron intensamente. ¿Cultivando dos puntos principales en menos de 2 días? ¿Y el tiempo requerido para cultivar la punta de la estrella del ombligo que se abrió naturalmente lo llevó 4 veces más que la gente normal? Incluso ahora, todavía se estaba quedando allí. ¿Qué tipo de personas eran los ancianos? Basándose en la diferencia en las circunstancias de Li Yunmu y otros cultivadores mientras cultivaban los 3 puntos finales de flujo, confirmaron algunas suposiciones y se miraron mientras contaban lentamente el tiempo en sus corazones. Cuando pasaron 15 horas desde que Li Yunmu había entrado en el núcleo girando en el aire, finalmente disminuyó la velocidad y se detuvo. Li Yunmu fue enviado por el poder de la formación de hechizos del núcleo. Li Yunmu, sígueme inmediatamente a la antigua montaña del diablo. Nadie había esperado que una vez que apareciera Li Yunmu, Yuan Villao realmente renegaría de su trato y sin darles ninguna oportunidad a los tres ancianos se alejarían mientras arrastraban a Li Yunmu con ella. Para entonces, había alcanzado el gran círculo de 108 puntos de flujo, y su fuerza había sufrido una transformación aún mayor, pero aún no había digerido todas sus ganancias. En ese momento, se enfrentó a los ancianos de la secta Dios del Origen, así como a Yuan Villao, mientras que los guardias retrocedieron unos pasos. Todavía no estaba claro acerca de la situación, pero la voz de Yuan Villao hizo eco en su oído al momento siguiente. Escúchame, si no quieres llamar la atención de la secta Dios del Origen, sígueme obedientemente. Inmediatamente, Li Yunmu, que estaba a punto de separarse de su abrazo, detuvo sus acciones resistivas. Aunque no le gustaba esta loca Yuan Villao, no era un idiota. Era extremadamente claro que incluso si ella repetía una y otra vez que se vengaría de él, al final, no era una amenaza para él. A lo sumo, ella planeaba encerrarlo realmente en el mundo del Dios de Origen. Pero si llamó la atención de Origin God Sect. Definitivamente valió la pena pensarlo. Quizás tenía algún valor y podría recibir un puesto importante en Origin God Sect. Pero estaba claro que esa importancia se basaría en cuánto podrían explotarlo. Por lo tanto, Li Yunmu asintió sin dudar y miró en secreto a los tres ancianos de la secta Dios de Origen antes de seguir a Yuan Villao. Esta única mirada dejó a Li Yunmu muy asombrado. Como había esperado, los ancianos de la secta Dios del Origen eran todos expertos en flujo de salvia. Li Yunmu solo los miró una vez, pero sintió una presión sin forma proveniente de ellos. Sorprendentemente, esta presión no fue en absoluto inferior a la de Battle Sage Anjin. Sin embargo, las 3 potencias de grado mayor fueron enviadas casualmente por Origin God Sect. Este tipo de fuerza era demasiado aterradora. Según lo que sabía, la posición de un anciano en la secta Dios del Origen no era tan alta como había imaginado porque había demasiada gente que la había alcanzado.
No podía imaginar cómo una sola secta dios de origen podría tener más cuasi deidades que toda la Tierra. ¿Cuán enormemente poderoso era una secta de primer nivel? Li Yunmu en realidad estaba bastante ansioso en su corazón. La fuerza de su tierra era insignificante en comparación con un solo poder de primer nivel del mundo de origen. Su Alteza, no puede hacer esto. Hace un momento, acordó permitirnos investigar a este joven. De lo contrario, ¿cómo tendríamos la cara para informar al maestro de secta? Uno de los ancianos de la secta Dios del Origen no pudo evitar intervenir. Yuan Biyao se volvió completamente irracional en ese momento y dijo: estuve de acuerdo en que todos pueden observar la situación. El tiempo durante el cual lo observaste no fue corto de ninguna manera. Ahora, todos han reunido suficiente información de su investigación para informar a su maestro de secta, así que ahora lo llevaré a ver al ancestro Yuan. ¿Tienes alguna objeción a eso? Cuando los ancianos de la secta Dios del Origen escucharon las palabras ancestro Yuan, su complexión cambió instantáneamente. Habían estado preparados para involucrarla en una batalla de palabras, pero ahora todas las palabras estaban atrapadas en sus gargantas. No se atrevieron a mantener a Li Yunmu atrás con fuerza. Lo observaron irse como si tratara de grabar su rostro en sus recuerdos. En ese momento, Li Yunmu estaba teniendo un gran dolor de cabeza. No podía entender la situación. Solo se había cultivado durante unos días, así que ¿cómo podría atraer la atención de los niveles superiores de la secta Dios del Origen? Según lo que escuchó, incluso había alarmado al maestro de secta. Sin embargo, Li Yunmu no pensó mucho en eso. En cualquier caso, su situación ya no podría empeorar. Si fuera a hacer eso, ¿qué podría pasar? Había alcanzado el gran círculo de un solo suspiro. Después de pensarlo, dio un suspiro de alivio. Independientemente de lo que sucediera, lo importante era que su fuerza había aumentado. Mientras se recluyera por un tiempo y congelara la armadura de un gran experto en flujo, podría regresar a la Tierra pronto. En cuanto a cómo dejaría el origen Dios Mundo. Ante ese pensamiento, Li Yunmu inconscientemente miró a Yuan Biyao que caminaba frente a él. Aparentemente, si podía regresar o no, dependía completamente a ta loca. ¿Por qué me miras así? Yuan Biyao había tirado de Li Yunmu para que se apurara tras ella, y solo después de que desaparecieron de la visión de los tres ancianos, ella dejó de hacerlo. Nada. Me pregunto, ¿por qué el nivel superior de la secta Dios del Origen está prestando atención a un personaje menor como yo? ¿Quién es el antepasado Yuan? ¿Podría ser la persona más vieja de tu clan Yuan? Li Yunmu sacudió la cabeza y soltó sin pensar todo en su mente. Una vez que Yuan Biyao lo escuchó, ella inmediatamente habló con una sonrisa enojada. Parece que todavía no sabes lo que hiciste. Cuando atacabas los puntos del mar del pecho y del abdomen, ¿a dónde se fue toda la energía que absorbiste? Capítulo 492. Dejando el mundo. Poco a poco los ancianos descubrieron que algo anormal estaba sucediendo. El cultivo del punto de flujo independiente no debería llevar tanto tiempo porque era completamente diferente de los dos puntos principales anteriores. El punto de flujo del ombligo era un punto de flujo de trabajo independiente, extremadamente suave y abierto de forma innata. Es por eso que Origin Godward no había dispuesto 8 bolas de energía para atacar el punto de flujo en la Tierra Santa del punto de estrella del ombligo. En cambio, no dudaron en utilizar la energía suave del núcleo de la bestia del demonio marino. Con esto, el punto de la estrella del ombligo podría cultivarse, y también ayudarían convenientemente a las personas a curar sus lesiones ocultas al cultivar los dos puntos de flujo anteriores. Sí, es un poco anormal. En circunstancias normales, siempre que un cultivador permanezca sumergido dentro de la energía suave del núcleo durante 3 horas, serán expulsados. Pero esta persona ha estado adentro por más de 12 horas. Además, los dos guardias se detuvieron y simultáneamente miraron a Yuan Biyao. Además, ¿qué? Habla rápido, no tararees y grites. ¿Qué tipo de persona es la princesa Biyao? Dado que ambos están actuando de manera profesional, ¿por qué te molestaría? Dijo uno de los tres ancianos con una expresión sombría. Yuan Biyao abrió la boca para decir algo, pero al final solo resopló fríamente. Después de recibir el apoyo del anciano, uno de los guardias contó todos los detalles que conocía. De acuerdo con las discretas investigaciones previas realizadas por este subordinado, el tiempo requerido por esta persona para cultivar los dos puntos de flujo anteriores era exactamente lo contrario. Solo necesitaba un día y una noche para terminar de cultivarlos. Cuando los ancianos lo oyeron, sus ojos brillaron intensamente.
cultivando 2 puntos principales en menos de 2 días. Y el tiempo requerido para cultivar la punta de la estrella del ombligo que se abrió naturalmente lo llevó 4 veces más que la gente normal. Incluso ahora, todavía se estaba quedando allí. ¿Qué tipo de personas eran los ancianos? Basándose en la diferencia en las circunstancias de Lee Jun-mu y otros cultivadores mientras cultivaban los 3 puntos finales de flujo, confirmaron algunas suposiciones y se miraron mientras contaban lentamente el tiempo en sus corazones. Cuando pasaron 15 horas desde que Lee Jun-mu había entrado en el núcleo girando en el aire, finalmente disminuyó la velocidad y se detuvo. Lee Jun-mu fue enviado por el poder de la formación de hechizos del núcleo. Lee Jun-mu, sígueme inmediatamente a la antigua montaña del diablo. Nadie había esperado que una vez que apareciera Lee Jun-mu, Yuan Biao realmente renegaría de su trato y sin darles ninguna oportunidad a los 3 ancianos se alejarían mientras arrastraban a Lee Jun-mu con ella. Para entonces, había alcanzado el gran círculo de 108 puntos de flujo, y su fuerza había sufrido una transformación aún mayor, pero aún no había digerido todas sus ganancias. En ese momento, se enfrentó a los ancianos de la secta Dios del Origen, así como a Yuan Biao, mientras que los guardias retrocedieron unos pasos. Todavía no estaba claro acerca de la situación, pero la voz de Yuan Biao hizo eco en su oído al momento siguiente. Escúchame, si no quieres llamar la atención de la secta Dios del Origen, sígueme obedientemente. Inmediatamente, Lee Jun-mu, que estaba a punto de separarse de su abrazo, detuvo sus acciones resistivas. Aunque no le gustaba esta loca Yuan Biao, no era un idiota. Era extremadamente claro que incluso si ella repetía una y otra vez que se vengaría de él, al final, no era una amenaza para él. A lo sumo, ella planeaba encerrarlo realmente en el mundo del dios de origen. Pero si llamó la atención de Origin God Sect, definitivamente valió la pena pensarlo. Quizás tenía algún valor y podría recibir un puesto importante en Origin God Sect. Pero estaba claro que esa importancia se basaría en cuánto podrían explotarlo. Por lo tanto, Lee Jun-mu asintió sin dudar y miró en secreto a los 3 ancianos de la secta Dios de Origen antes de seguir a Yuan Biao. Esta única mirada dejó a Lee Jun-mu muy asombrado. Como había esperado, los ancianos de la secta Dios del Origen eran todos expertos en flujo de salvia. Lee Jun-mu solo los miró una vez, pero sintió una presión sin forma proveniente de ellos. Sorprendentemente, esta presión no fue en absoluto inferior a la de Battle Sage Anjin. Sin embargo, las 3 potencias de grado mayor fueron enviadas casualmente por Origin God Sect. Este tipo de fuerza era demasiado aterradora. Según lo que sabía, la posición de un anciano en la secta Dios del Origen no era tan alta como había imaginado porque había demasiada gente que la había alcanzado. No podía imaginar cómo una sola secta Dios de Origen podría tener más cuasi deidades que toda la Tierra. ¿Cuán enormemente poderoso era una secta de primer nivel? Lee Jun-mu en realidad estaba bastante ansioso en su corazón. La fuerza de su tierra era insignificante en comparación con un solo poder de primer nivel del mundo de origen. Su Alteza, no puede hacer esto. Hace un momento, acordó permitirnos investigar a este joven. De lo contrario, ¿cómo tendríamos la cara para informar al maestro de secta? Uno de los ancianos de la secta Dios del Origen no pudo evitar intervenir. Yuan Biao se volvió completamente irracional en ese momento y dijo: estuve de acuerdo en que todos pueden observar la situación. El tiempo durante el cual lo observaste no fue corto de ninguna manera. Ahora, todos han reunido suficiente información de su investigación para informar a su maestro de secta, así que ahora lo llevaré a ver al ancestro Yuan. ¿Tienes alguna objeción a eso? Cuando los ancianos de la secta Dios del Origen escucharon las palabras ancestro Yuan, su complexión cambió instantáneamente. Habían estado preparados para involucrarla en una batalla de palabras, pero ahora todas las palabras estaban atrapadas en sus gargantas. No se atrevieron a mantener a Lee Jun-mu atrás con fuerza. Lo observaron irse como si tratara de grabar su rostro en sus recuerdos. En ese momento, Lee Jun-mu estaba teniendo un gran dolor de cabeza. No podía entender la situación. Solo se había cultivado durante unos días, así que ¿cómo podría atraer la atención de los niveles superiores de la secta Dios del Origen? Según lo que escuchó, incluso había alarmado al maestro de secta. Sin embargo, Lee Jun-mu no pensó mucho en eso. En cualquier caso, su situación ya no podría empeorar. Si fuera a hacer eso, ¿qué podría pasar? Había alcanzado el gran círculo de un solo suspiro. Después de pensarlo, dio un suspiro de alivio. Independientemente de lo que sucediera, lo importante era que su fuerza había aumentado.
Mientras se recluyera por un tiempo y congelara la armadura de un gran experto en flujo, podría regresar a la Tierra pronto. En cuanto a cómo dejaría el origen Dios Mundo. Ante ese pensamiento, Li Yunmu inconscientemente miró a Yuan Biyao que caminaba frente a él. Aparentemente, si podía regresar o no, dependía completamente a ta loca. ¿Por qué me miras así? Yuan Biyao había tirado de Li Yunmu para que se apurara tras ella, y solo después de que desaparecieron de la visión de los tres ancianos, ella dejó de hacerlo. Nada. Me pregunto, ¿por qué el nivel superior de la secta Dios del Origen está prestando atención a un personaje menor como yo? ¿Quién es el antepasado Yuan? ¿Podría ser la persona más vieja de tu clan Yuan? Li Yunmu sacudió la cabeza y soltó sin pensar todo en su mente. Una vez que Yuan Biyao lo escuchó, ella inmediatamente habló con una sonrisa enojada. Parece que todavía no sabes lo que hiciste. Cuando atacabas los puntos del mar del pecho y del abdomen, ¿a dónde se fue toda la energía que absorbiste? Capítulo 493. Dragón atrapado es liberado. De repente, Li Yunmu tuvo la vaga sensación de que la identidad de Yuan Biyao no era tan simple como la de la princesa del clan imperial de Yuan. De lo contrario, incluso si la influencia de la princesa o el emperador del clan Yuan fue enorme, no debería ser tan importante para Origin God Sect. Muy bien, enciende el escudo, dijo Yuan Biyao sin expresión. Después de eso, Li Yunmu descubrió que no podía sentir nada desde el exterior. En ese momento, el interior del carro de la bestia se había transformado en un mundo sellado independiente. Este es el jugo de las hojas de World Ancestor que querías. Es suficiente para 5 personas. Tómalo y vete. Yuan Biyao sacó una botella transparente del tamaño de un pulgar dentro de la cual parpadeaba un líquido de color verde. Era el jugo de la hoja del árbol ancestral lo que Li Yunmu había intentado adquirir utilizando todos los medios posibles desde que había entrado en el mundo del dios origen. Sin embargo, había descubierto rápidamente que, aunque podía pararse sobre las enormes hojas del árbol ancestral, no tenía ningún método para obtener el jugo de la hoja por sí mismo. Fue porque su fuerza no era lo suficientemente grande como para sacudir la barrera de energía natural alrededor de las hojas del árbol ancestral. No poder obtener el tesoro mientras estaba justo encima de un tesoro le había parecido una burla. Sin embargo, no había esperado que la loca conociera sus intentos de obtener el jugo de la hoja. Gracias. Para entonces, Li Yunmu había renunciado a tratar de comprender los pensamientos de Yuan Biyao. Sabía que él no era su hermano Qin Yan desde el principio, y quería mantenerlo cerca de ella toda su vida para vengarse de él. Sin embargo, al instante siguiente, no dudó en pagar ningún precio para liberarlo, incluso se atrevió a luchar contra Origin God Sect. ¿No tienes miedo de que después de que regrese al mundo de origen, revele todo sobre la secta Dios del Origen a los niveles superiores de la serpiente del inframundo? Preguntó de repente. ¿Eres un idiota? Si te atreves a revelar cualquier información relacionada con Origin God World en el exterior, Origin God Sect no dudará en enviar una fuente de poder de nivel de deidad para eliminarte a ti y a cualquier persona relacionada contigo. Yuan Biyao miró a Li Yunmu como si fuera un tonto. Cuando Li Yunmu escuchó sus palabras, no se atrevió a abrir la boca nuevamente. De repente sintió que realmente estaba siendo un idiota. Si Origin God Sect fuera la Origin God Sect en la que se había infiltrado según la información de Underworld Serpent, no le habría importado revelar todos sus secretos ya que eso le daría mucho mérito. Pero la realidad era que la llamada secta de segundo nivel era en realidad un poder enormemente poderoso y misterioso. Y Li Yunmu no era un tonto que invitaría a una calamidad sobre sí mismo al filtrar esto al exterior. Mientras no revelara el secreto de Origin God World, Origin God Sect posiblemente se abstendría de disparar a la rata por miedo a romper el jarrón. Sabrían que él no se atrevería a dar voluntariamente el paso que odiarían. Mientras Li Yunmu estaba pensando en estas preocupaciones, sus sentidos con respecto al mundo exterior fueron restaurados nuevamente. Muy bien, vete ahora, desaparece. Gritó Jingjing. Yuan Biyao miró a Li Yunmu con una mirada complicada. En el momento en que salió, la salamandra de 2 cabezas se fue rápidamente a la distancia. El carruaje desapareció rápidamente de los ojos de Li Yunmu. Entonces se calmó y examinó sus alrededores. Estaba bastante familiarizado con el aire a su alrededor, el aire del mundo de origen. Realmente había regresado. Antes, había estado dando vueltas de lado a lado mientras pensaba en un método para regresar al mundo de origen. Sin embargo, de la nada, la mujer loca que había querido atraparlo eternamente lo ayudó a regresar. Debido a que llamó la atención de la secta Dios del Origen, ella no escatimó esfuerzos para alejarlo.
Lee Junmu realmente no sabía si reír o llorar por su situación. Sin embargo, ni Yuan Biao ni los niveles superiores de la secta Dios del Origen tenían idea de qué tipo de enorme impacto tendría el escape ante dragón dormido en el mundo del Dios Origen en el futuro. De repente, la tez de Lee Junmu se volvió extraña, y frunció el ceño. Se preguntó si ese escape sería bueno o malo para él a la larga. Además de experimentar una transformación que sacudió el cielo en su fuerza, Lee Junmu también había obtenido otro beneficio indescriptible antes de irse. Era el hecho de que había vinculado el puente celestial con el mundo del Dios de Origen. En secreto, lo había conectado a la habitación donde vivía en la ciudad del Dios de Origen entre los plebeyos. Ninguna de las personas en Origin God World había considerado la posibilidad de que tal cosa sucediera. Incluso si la otra parte ya había sellado todos los caminos para sí misma, Lee Junmu poseía la plataforma de sacrificio. Una vez que conectaba un lugar, podía dibujar el puente celestial y entrar en el lugar, por ejemplo, el mundo del Dios Origen en este caso. Incluso la serpiente del inframundo probablemente no esperaba que Lee Junmu poseyera una herramienta de nivel de deidad que pudiera penetrar a través de los mundos. Origin God Sect, la misteriosa Origin God Sect, espero que nos volvamos a ver algún día, Lee Junmu murmuró en su corazón mientras observaba en silencio el desierto circundante. Pronto, estalló con toda su energía de flujo y se alejó a toda velocidad. Aunque Yuan Biao lo había enviado, quedarse en un lugar durante mucho tiempo no era bueno. En ese momento, Lee Junmu, que acababa de regresar al mundo de Origen después de varios meses, mostró el enorme cambio en su fuerza y reveló el poder del gran círculo y 108 puntos de flujo. La energía de flujo profundo se desbordó de sus piernas y como una hélice ultra rápida, y rápidamente superó la velocidad del sonido. En un abrir y cerrar de ojos, no se lo podía ver en ningún lugar cerca de donde había bajado. En ese momento en Green Goblin Mountains, Demon levantó la cabeza de repente y miró a lo lejos a través de la oscuridad de la noche. Esto es maestro. Realmente es la presencia del maestro. Finalmente ha regresado. Una emoción rara vez vista apareció en la cara fría de Demon. Debido al vínculo entre el maestro y el seguidor formado al unir la huella del alma de este último al mundo celestial, una vez que apareció Lee Junmu, Demon lo sintió de inmediato. Al siguiente instante, Demon sacó una alúa de cristal rojo y sin dudarlo la soltó. ¡Pen! Un sonido amortiguado resonó en la oscuridad de la noche. Lee Junmu había saltado desde una altura de varios 10 metros y estaba mirando una aldea no muy lejos. De repente miró al cielo y preguntó. Sistema, ¿qué parte del mundo de Origen es esta? Información insuficiente para una ubicación precisa, pero según la información de la base de datos, el anfitrión debe estar en la parte oriental del mundo de Origen llamada las Tierras Antiguas. ¿Tierras Antiguas? ¿Qué tan seguro estás de esta suposición? La voz de Lee Junmu se volvió algo fría. El sistema lo pensó por un momento, luego respondió con certeza según los datos recopilados sobre la naturaleza de cada región, el sistema tiene más del 90% de certeza. ¡Qué gran coincidencia, Ancient Lands! ¿No es este el lugar donde se encuentra el Black Spirit Valley sobre el que Demon me acaba de decir? Zanouya, no esperaba que nos encontraríamos tan pronto. Lee Junmu miró tranquilamente la noche, luego comenzó a caminar silenciosamente hacia el pueblo más cercano. No había pensado que algo pasaría justo antes de regresar al mundo de Origen. La grúa de cristal rojo de Demon lo había hecho consciente de algunos asuntos relacionados con él que había echado de menos mientras estuvo en el mundo del Dios Origen durante los últimos 2 meses. Capítulo 494. Otra trampa. En medio de la noche, el pueblo en las profundidades de un desierto estaba en silencio. Independientemente de si se trataba de personas u otras criaturas, todos estaban tranquilos. La entrada de Lee Junmu en la región era similar a una bestia gigante que se entrometía en el silencio de la noche. En el mundo de Origen, había muchos pueblos similares en el desierto. Eran innumerables, y la mayoría de ellos estaban formados principalmente por bárbaros. Cacha, el sonido de ramitas marchitas que se pisaron durante una noche tan silenciosa fue bastante penetrante. Cuando Lee Junmu llegó frente a la entrada de la aldea, pudo identificar vagamente las palabras escritas en el plato de la aldea con su aguda visión. Black Knight Village. En este momento, uno de los 2 soldados bárbaros responsables de vigilar la aldea de la Noche Negra se despertó y preguntó en un tono lleno de cautela. ¿Quién es? Un transeúnte. Quería preguntar algo, ¿son las tierras antiguas de esta parte oriental? Lee Junmu estaba adornando una túnica negra que ocultaba incluso su rostro. Lo hacía parecer un demonio.
La aparición repentina y la ropa inquietante hicieron que los dos soldados bárbaros que acababan de despertarse sintieran que debían ser extremadamente cautelosos. En Origin World, las aldeas bárbaras tuvieron que enfrentar muchas crisis de vida o muerte, y las innumerables bestias feroces fueron solo una de ellas. El peligro principal era en realidad su propia especie. A veces, si su respuesta no era lo suficientemente buena o se les acababa la suerte y se encontraban con un ser humano extremadamente cruel, podría convertirse en la causa del exterminio de toda la aldea. Pero al ver que los humanos de menos de 2 metros de altura vestidos con ropa negra no habían hecho ningún movimiento aparte de preguntar por la región, los dos soldados bárbaros dieron un suspiro de alivio. Curiosamente, el hombre ni siquiera parecía tener ninguna intención de entrar en la aldea. Sí, su distinguido yo, esto es de hecho las tierras antiguas en la región oriental, respondió uno de los soldados bárbaros a toda prisa. Oh, entonces, ¿qué tan lejos está el Black Spirit Valley? Quiero un mapa del área local. Li Yunmu levantó la mano y arrojó una pequeña bolsa hacia los dos soldados bárbaros. Dentro de la bolsa, había al menos 100 monedas de arena de plata. Los dos soldados quedaron completamente asombrados y rápidamente aceptaron el dinero. Luego se miraron el uno al otro, y uno de ellos dijo: le pido a su distinguido yo que espere un momento. Iré a buscar el mapa. Incluso si Li Yunmu estaba siendo ostentoso, no se atrevieron a invitarlo a la aldea. Tenían muchas aprensiones con respecto a la persona misteriosa que había aparecido repentinamente del desierto en medio de la noche. Sin embargo, Li Yunmu permaneció indiferente y solo les sonrió. Era la cruel verdad del mundo. Incluso si los débiles se reunieran en un solo lugar, no tendrían el poder de protegerse sin importar en qué rincón del mundo vivieran. Si Li Yunmu quisiera ocultar sus huellas, la gente de la aldea antes que él se despertaría con una pesadilla en medio de la noche y dejaría de existir antes de que saliera el sol por la mañana. Los bárbaros en el pueblo no tenían ningún derecho a su vida frente a él, y fue lo mismo para Li Yunmu cuando estaba frente a toda la secta Dios del Origen. Por lo tanto, incluso si hubiera regresado al mundo de origen, no se olvidó de ocultar sus huellas. El vestido negro y la máscara del diablo eran muy utilizados por los cultivadores del mundo de origen para ocultar su identidad. Si alguien sospechara por naturaleza, incluso se asegurarían de que la aldea negra nocturna de 100 personas ya no existiera. Pero Li Yunmu ni siquiera consideró actuar de esa manera. Incluso si no fueran personas de la tierra, él no quería involucrarse en una masacre sin sentido. Pronto, aceptó el mapa de la región y desapareció en la noche bajo las miradas cautelosas de los dos soldados bárbaros. Dentro del mundo celestial, Li Yunmu sacó el mapa y lo escaneó una vez antes de liberar su energía de flujo. Al siguiente instante, el mapa se rompió en pedazos. Con la existencia del sistema, solo necesitaba mirarlo una vez para que todo fuera registrado por el sistema. El juicio previo del sistema acerca de su ubicación no se había equivocado. De hecho, se encontraban en la parte más oriental de la región oriental, las tierras antiguas. Pero, naturalmente, Li Yunmu era consciente de que la gente del mundo de origen no había llegado al punto final de su mundo en ninguna dirección. La razón por la cual las tierras antiguas se consideraban como una de las regiones más orientales era principalmente porque si alguien continuaba moviéndose hacia el este, se encontraría incapaz de ir más allá. El hecho notable fue que los extremos del continente eran desconocidos porque, según los rumores, incluso si las deidades personalmente cargaban en el lejano este para sondearlo, nunca regresaron de una pieza. Debido a eso, las tierras antiguas, que era una de las regiones en el rincón más extremo, fueron consideradas como la frontera oriental conocida desde hace mucho tiempo. El Valle del Espíritu Negro sobre el que Li Yunmu estaba preguntando estaba ubicado precisamente en una esquina de esta región. Oh, parece que no está muy lejos. Está a solo unos 1000 kilómetros de distancia. Después de escanear el mapa, estimó aproximadamente la distancia entre su ubicación actual y Black Spirit Valley. En este momento, la voz del sistema hizo eco de repente en su cerebro: si el mapa provisto por esos soldados bárbaros es correcto, entonces la distancia exacta sería 1236 kilómetros. Si el huésped se apresura a toda velocidad y no enfrenta obstrucciones, podría llegar a la región en menos de 3 horas. Anfitrión, ¿tienes la intención de correr al Valle del Espíritu Negro de inmediato? No hay necesidad de estar ansioso. ¿Se dice que Black Spirit Valley solo tiene un poder regional de tercer nivel? Sí, según lo que hablaban las personas en Wale Island, de hecho solo hay un poder regional de tercer nivel conocido públicamente en Black Spirit Valley, respondió el sistema.
conocido públicamente. Cuando Lee Junmu lo escuchó, se puso pensativo. Después de permanecer en Origin World durante tanto tiempo, Lee Junmu, naturalmente, no era un tonto al creer que la situación era tan simple. Solo existía un poder regional de tercer nivel en la región más oriental que se había descubierto hace mucho tiempo. Además de eso, ya que Zhang ya había elegido ocultarse, ciertamente había algo allí que la mayoría de la gente no conocía. Independientemente de cómo se mirara, Black Spirit Valley definitivamente no era tan simple como parecía. Pero, naturalmente, también podría ser que Lee Junmu solo estaba siendo paranoico. Entonces, anfitrión, ¿qué piensas hacer a continuación? El sistema parecía estar otorgando gran importancia a este asunto, sonando temeroso de que Lee Junmu pudiera tomar alguna acción imprudente y caer en una trampa. Anteriormente, la grúa de cristal rojo de Demon no solo había informado a Lee Junmu sobre el resultado de la investigación de la serpiente del inframundo sobre la situación de los descendientes, sino que también le había presentado algunos otros hechos. Sorprendentemente, mientras él no estaba, Lee Kingon lo había reemplazado para llevar a cabo el plan. Debido a eso, Demon dijo que Black Spirit Valley era donde probablemente estaba presente. Capítulo 495. Gran armadura de Flux Expert. Al comparar y contrastar la información obtenida de la serpiente del inframundo con respecto a los descendientes, Lee Junmu instantáneamente supo que Lee Kingon estaba detrás de Zhang Huya. Y su principal prioridad en ese momento era salvarla de inmediato. Pero Lee Junmu estaba tranquilo porque sabía que ya habían pasado 10 días desde que la situación se había desarrollado. Si Lee Kingon estuviera en crisis, ella habría muerto hace mucho tiempo. En cualquier caso, estaba extremadamente perplejo porque un poder insignificante de tercer nivel de Black Spirit Valley tenía métodos para hacer que la conexión entre maestro y seguidor desapareciera por completo. Antes de haber ido al mundo de Dios de origen donde estaba presente el árbol ancestro, todavía podía sentir vagamente la existencia de Devil Monkey, Blood Overlord y el resto que habían permanecido en la Tierra. ¿Podría ocultarse algún tipo de existencia extraña similar a Ancestro Mundial en el Valle del Espíritu Negro? En cuanto a preguntar sobre esto desde el sistema, Lee Junmu entendió lo que lo puso ansioso. Pensó por un momento antes de decir, necesito aumentar mi fuerza antes que nada. Lee Junmu fue extremadamente claro que incluso si el Valle del Espíritu Negro tuviera solo un poder de tercer nivel como se conoce públicamente, solo tendría el suyo en el que confiar cuando ingresara a ese lugar. Si su fuerza no era suficiente, no tenía lugar para pensar en invadir una secta de tercer nivel. Esta era una realidad simple. Esa era la razón por la que su prioridad era aumentar su cultivo y entrar en un gran reino experto en flujo. Las personas de ese nivel poseían un grado de poder completamente diferente en comparación con los expertos en flujo. Ya había cultivado los 108 puntos de flujo, pero aún carecía de la gran armadura de batalla experta en flujo. En verdad, congelar la armadura de batalla de su gran experto en flujo era bastante simple. Solo necesitaba confirmar que la energía de flujo acumulada en los 108 puntos de flujo era suficientemente pura. Lee Junmu no sabía sobre la pureza de la energía fundente que había cultivado. En primer lugar, mientras cultivaba los primeros 72 puntos antes de descender al mundo de origen, había confiado en los cristales de bestias dimensionales para abrirlos y llenarlos. Sin embargo, cuando reparó su constitución corporal innata, también complementó la deficiencia de sus 72 puntos. Ni siquiera es necesario mencionar que cuando se usan tales procesos de cultivo mixto, la pureza de la energía de flujo vertida en sus puntos de flujo tendría algunos problemas. Lo que concierne a los 36 puntos finales, especialmente los 3 puntos principales finales, habían sido cultivados en las hojas de Ancestro Mundial. Debido a eso, tenía la sensación de que la pureza de su energía de flujo no sería peor que la de los expertos en flujo ordinarios del mundo de origen. De hecho, estaba seguro de que su fuerza de flujo de energía era varias veces más formidable. Sistema, ¿cuál es mi intensidad energética actual de flujo? Mientras decía esto, su corazón se aceleró. Desde que había cultivado el punto de flujo final en el núcleo de la bestia del demonio marino, no había preguntado al respecto. Anfitrión, tu intensidad de energía de flujo actual ha alcanzado 900 puntos. Entonces, ¿qué pasa con mi fuerza física? 185 bueyes. A partir de su respuesta, Lee Junmu finalmente obtuvo una comprensión aproximada de su fuerza, de que su cuerpo físico era tiránico en comparación con los de los cultivadores comunes.
La energía de flujo de 900 puntos era 5 veces más de lo que tendrían los expertos en flujo que solo habían cultivado 105 puntos de flujo. La fuerza máxima de su ataque fue 5 veces mayor en comparación con la de la mayoría de los expertos en flujo en Origin World. ¿Cuál fue el significado de este número? Probablemente, mientras la gente entendiera lo que significaban las palabras 5 veces, entenderían claramente la disparidad. Era como la diferencia entre la fuerza de un adulto y un niño. En otras palabras, dada la fuerza actual de Lee Junmoo, incluso si no usara toda su fuerza física formidable para tratar con los cultivadores del mismo nivel, aún podría matarlos instantáneamente. Pero Lee Junmoo fue claro en el hecho de que este tipo de disparidad existía porque la mayoría de los cultivadores del mundo de origen no cultivaban los 108 puntos de flujo. ¿Cuál es la disparidad en comparación con los cultivadores en el Gran Círculo? Preguntó. En Origin God World, el sistema había escaneado e ingresado en secreto los datos de muchos cultivadores que habían cultivado los 108 puntos de flujo. Basado en esos cálculos, la fuerza de la energía del flujo de esos cultivadores osciló entre 300 y 360 puntos. La respuesta del sistema no especificó un cierto límite superior, pero le dijo que si un cultivador ordinario cultivaba 108 puntos, su fuerza de flujo de energía solo oscilaría entre 300 y 360 unidades. Con esto, la comprensión de Lee Junmoo hacia su fuerza aumentó en otro nivel. Después de cultivar la técnica Meridian Nurturing Flux Point, un método de cultivo aparentemente ordinario, su fuerza de flujo de energía se había incrementado sorprendentemente a 3 veces más que la de los expertos en flujo de círculo grande y 5 veces a la de los expertos en flujo ordinario. Después de que el sistema le proporcionó y le explicó todos los datos sobre la disparidad entre él y los otros expertos en flujo, adquirió cierta comprensión de por qué la secta Dios del Origen quería capturarlo en la medida en que incluso el maestro de la secta tenía que emitir un comando personalmente. Pero incluso entonces, Lee Junmoo ni siquiera consideró que la razón real por la que Origin God Sect había querido capturarlo pudiera ser que actuara como criador. Sí, esta fue la verdadera razón por la cual la gente de la secta Dios de Origen estaba tan ansiosa por capturar a Lee Junmoo. Cuando pensaron en su constitución extraordinaria y los cuerpos débiles de los nativos de su mundo, esta idea había surgido en las mentes de los niveles superiores de la secta del Dios de Origen. Aunque no estaba claro para ellos por qué Lee Junmoo tuvo que atacar los puntos principales del mar del cofre y el abdomen tantas veces, su constitución excepcionalmente formidable, así como el hecho de que había absorbido 10 veces más energía para llenar los puntos fue suficiente para causar a Origin God Secta para mirar hacia él para fortalecer todo el mundo de Dios de Origen. Yuan Biao entendió claramente este punto, por lo que había renunciado a su deseo de atraparlo por una eternidad y, en cambio, no escatimó esfuerzos para resistir contra Origin God Sect y devolverlo a Origin World. Yuan Biao no pudo aceptar tal resultado para él donde Origin God Sect lo trataría como un criador. Por eso había luchado tanto. Aunque Lee Junmoo tenía una vaga sensación de por qué Origin God Sect había querido capturarlo, la verdadera razón definitivamente nunca se le había pasado por la cabeza. Esto no fue una falla en su inteligencia, sino más bien un problema de no ser nativo del mundo de Dios de Origen que ejercía el poder, por lo que no pensaría en ese ángulo. Después de enterarse de que su fuerza de energía de flujo era 5 veces mayor en comparación con la de los expertos en flujo ordinarios, Lee Junmoo finalmente tuvo la confianza para congelar su gran armadura experta en flujo. Si la pureza de su energía de flujo no fuera suficiente, simplemente usaría el exceso de poder para cruzar el umbral. No tenía motivos para dudar de sí mismo. Si fallara con una cantidad de energía de flujo 5 veces mayor, sería una broma enorme. Capítulo 496. Tipos de armadura experta. Se dijo que cuando un experto en flujo entró en el gran círculo y comenzó el proceso de congelar su armadura, el proceso no era el mismo para todas las personas. En otras palabras, si 1000 expertos en flujo congelaran su gran armadura experta en flujo, todos serían diferentes. Habría 1000 armaduras expertas diferentes. Por lo tanto, el proceso y el cálculo para congelar la gran armadura experta de flujo fueron igualmente importantes. Cuando un cultivador quería congelar una armadura experta de gran flujo formidable, había que tener en cuenta sus recursos, antecedentes y talento. La armadura de un gran experto en flujo formidable realmente dependía del origen del experto en flujo. Anteriormente, Lee Junmoo había visto mucha información y había ganado mucha experiencia con respecto a la congelación de la gran armadura experta de flujo.
Incluso le había pedido al sistema que se preparara desde hacía mucho tiempo, y también había hecho muchos preparativos. Si Lee Junmu afirmó que su capacidad de cálculo era el segundo en el mundo, entonces nadie reclamaría la primera posición para ellos. La razón de esto era muy simple, porque tenía el sistema que lo había ayudado durante toda la sección de planificación antes de congelar la gran armadura experta de flujo. En ese momento, Lee Junmu estaba flotando sobre el centro del lago en su mundo celestial en una posición con las piernas cruzadas. Antes de eso se había duchado, se había cambiado de ropa, había quemado un incienso y se había condicionado para estar en su mejor momento. Para entonces, su corazón había alcanzado una tranquilidad sin precedentes. La tierra frente a él estaba llena de una pila de objetos que emitían luz del tesoro. A primera vista, se pudo determinar que había más de 10 elementos en él. Según lo que sabía de los expertos en flujo del mundo de origen, había 3 métodos para congelar una gran armadura experta en flujo. El primer método fue la congelación básica. Este método fue muy simple, básicamente reflejado en el nombre. El núcleo de este congelamiento era el material más simple para congelar una armadura. Por ejemplo, acero sagrado o tal vez madera de hierro oceánico, etc. Se requieren materiales comparables al acero o al hierro. Tenían que ser modelados usando la energía de flujo de uno para congelar el tipo más básico de una gran armadura experta de flujo. En circunstancias normales, la defensa de la armadura congelada usando este método sería bastante buena, pero esa era su única buena característica. Además de elevar la defensa de su propietario, este tipo de armadura tenía como máximo una habilidad suplementaria más: amplificar su fuerza de flujo de energía en 1/3. Este fue el congelamiento básico más básico. Una gran armadura experta de flujo congelada con esta técnica era mejor que no tener nada, pero era la armadura más débil, más ordinaria y básica. Pero debido a que la mayoría de los cultivadores no poseían los recursos y las circunstancias para perseguir una armadura experta de flujo de capa aún más alta, fue congelada por la mayoría de los expertos en flujo en Origin World. No era que nadie quisiera congelar una armadura experta de gran flujo aún mejor o más formidable, sino que no tenían opciones. En circunstancias normales, estarían agradecidos con los cielos si pudieran mantener su velocidad de cultivo y no quedarse atrás. El segundo método de congelar la armadura se llamó congelar opulento. Este método fue mucho mejor en comparación con el primero. Además de usar buenos metales defensivos como la madera de hierro como en el primer método, requería materiales como la moneda principal del mundo de origen, a saber, monedas de arena de plata, etc. Como se mencionó anteriormente, las monedas de arena plateada y gránulos de oro se crearon a partir de plata y oro secretos ubicados en el fondo del fondo marino. En comparación con otros materiales, podrían conducir la energía del flujo mucho mejor. Debido a eso, la congelación opulenta era un método en el que uno tiraba su dinero para congelar la gran armadura experta de flujo. La cantidad de personas que siguieron este método fue solo inferior a la cantidad de personas que congelaron su armadura usando el primer método. El requisito previo para usar era que uno tenía que poseer una gran riqueza. De lo contrario, incluso si la gente común quisiera usar arena plateada o gránulos de oro, no podrían producir varias toneladas o incluso varias decenas de toneladas en un abrir y cerrar de ojos. Esta fue la razón por la cual tal cosa se había convertido en la moneda fuerte utilizada por la gente común. Como los expertos en flujo también los necesitaban en grandes cantidades, estos dos tipos de materiales habían sido aceptados como la moneda principal del mundo de origen. En términos de funcionalidad, la armadura congelada usando el segundo método fue mucho mejor en comparación con la congelación básica. Además de poseer una defensa bastante buena, la amplificación de la fuerza de energía de flujo alcanzó hasta un 50%, lo que la hizo mucho mejor en comparación con el primer tipo de armadura básica. Además, después de agregar arena plateada y gránulos dorados, la armadura experta de flujo congelado también poseía energía de escudo. Aunque la fuerza de la energía del escudo protector no era muy formidable, podía resistir algunos de los ataques de energía y espirituales. También poseía la capacidad de la detección más básica de olor corporal, presencia y energía. Después de invertir su arena plateada y gránulos dorados, los ferozmente ricos podrían incluso explotar la energía del escudo para permanecer en la capa del mar profundo o más bajo durante un período de tiempo más largo. Dicho esto, el segundo tipo, la congelación opulenta, fue mucho mejor en comparación con el primer tipo. En cuanto a cuánto, eso dependía de la arena plateada y los gránulos de oro invertidos por la familia del cultivador. Varias toneladas era el requisito más básico.
Algunas personas usarían exactamente eso, pero otras usarían varias decenas de toneladas, llegando incluso a 100. La gran armadura experta de flujo congelada usando este proceso también proporcionó una gran amplificación de energía de flujo. Algunas de las armaduras expertas extremadamente grandes y de gran flujo eran incluso comparables con la armadura congelada del tesoro de primera clase. Así era, el tercer tipo de método para congelar la armadura de flujo se conocía como congelación de tesoros. Las únicas personas que podían elegir este método eran las élites de todas las regiones, y ni siquiera las ordinarias, sino las élites de las sectas de primer nivel. Poseían una familia con enormes antecedentes y recursos o eran considerados como futuros sucesores de una secta poderosa. Solo este tipo de personas podría poseer la confianza para elegir refinar tesoros. Este método consistía en utilizar acero sagrado, arena plateada y gránulos de oro como base. El hecho digno de mención aquí sería que estos fueron los materiales más básicos. Después de los tres tipos de metales, las herramientas preciadas y las armas de soldados de deidades disponibles en Origin World tuvieron que agregarse a la mezcla. Fueron seguidos por algunos tesoros celestiales raramente vistos en busca de ayuda. Solo después de usar los materiales mencionados anteriormente se podría congelar la armadura del tesoro. Fue visto como el tipo más poderoso de armadura experta de gran flujo que podría ser congelada por la gente del mundo de origen. Su fuerza se reflejó en la formidable defensa y la poderosa energía del escudo. En comparación con la armadura opulenta ordinaria, las habilidades de la armadura del tesoro estaban en otro nivel. Su característica más destacada era que poseía una característica llamada armadura experta que era una habilidad formidable que despertaría en quien congelara dicha armadura. Capítulo 497. Revisando todos los recursos. Este tipo de habilidad formidable de naturaleza especial le daría a la armadura experta de flujo una actualización muy exclusiva. Además de eso, el hecho más importante fue que era una habilidad y no una simple fuerza o efectividad de combate. Era extremadamente posible que la naturaleza especial de tal habilidad no fuera adecuada para la batalla. Con cada evolución, uno obtendría habilidades aún más extrañas. Esto se llamó tesoro congelado. La tasa de amplificación de energía de flujo de la armadura experta de gran flujo congelada usando la congelación del tesoro fue 10% más alta en comparación con la armadura opulenta. Solo por esta razón, incluso si no se contaran las otras características de la armadura congelada del tesoro, el punto de partida de las personas que congelaron esta armadura sería mayor simplemente en función de la amplificación de energía de flujo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con la armadura que Lee Jun-mu estaba tratando de congelar? Naturalmente, no era una armadura congelada del tesoro. ¿Razón? No había ninguna razón para que Lee Jun-mu renunciara al mejor método para congelar armaduras y congelar una armadura experta de gran flujo de bajo nivel, ¿verdad? En realidad, fue muy simple. Además de los tres tipos de métodos mencionados anteriormente, todavía había un cuarto tipo de método para congelar la gran armadura experta de flujo. La razón por la que no estaba en la lista fue porque este método no fue reconocido por los cultivadores del mundo de origen. Además, probablemente ni una de cada 10.000 personas poseía los recursos y las calificaciones necesarias para realizarlo. No, de hecho, probablemente incluso en 1.000.000 de personas que congelaron una armadura experta de gran flujo, podría no haber una sola persona que poseyera las calificaciones y la capacidad para congelar el cuarto tipo de armadura experta de gran flujo. Se llamaba armadura experta innata. No había necesidad de explicarlo mucho, ya que solo por el nombre, se podía ver el dominio de esta armadura experta, así como la dificultad para obtener las calificaciones para congelarla. Si Lee Jun-mu no hubiera hecho un viaje al mundo de Dios del origen, quizás incluso con años de acumulación y cimientos que podría haber construido mientras su cultivo se hubiera detenido en el reino de los expertos en flujo, aún podría no haber tomado posesión de fuerza y recursos necesarios para congelar la armadura experta innata. Pero en ese momento, estaba bastante seguro de que podía hacerlo. Cuando Lee Jun-mu sacó el objeto requerido para congelar este tipo de armadura experta, una expresión complicada apareció en su rostro. Era una botella transparente del tamaño de un pulgar que emitía luz verde. Sí, fueron las 5 gotas de jugo de hoja del árbol ancestral que Yuan Biyao le había dado no hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando Lee Jun-mu lo observó cuidadosamente, descubrió que no había solo 5 gotas de jugo de hojas como había creído anteriormente. En cambio, también había una semilla de fruta en la pequeña botella verde.
Cuando Lee Jun-mu vio esa pequeña semilla de fruta, su respiración se volvió pesada al instante. Si era lo que él pensaba que era, entonces era una semilla producida por el fruto del árbol ancestro. Según las leyendas, se requería la vitalidad de un avión entero para cultivar un nuevo árbol mundial. Entonces podría clasificarse como un árbol mundial personal. Incluso si Lee Jun-mu fuera un idiota, aún entendería que tal semilla tenía un valor indescriptible. Sin embargo, planeaba usar las 5 gotas de jugo de hojas y la semilla como materiales para congelar la armadura experta innata. Era una extravagancia que no se podía expresar con palabras. Pero si no fuera por la semilla del árbol ancestral, no tendría esperanza de poder congelar la armadura experta innata que ni uno de cada millón pudo congelar. En poco tiempo, Lee Jun-mu sacó tesoros celestiales raros de su espacio de almacenamiento. Al instante, su entorno se llenó de docenas de luces magníficas. Sistema, ¿cuáles son mis posibilidades de éxito al congelar la armadura experta innata? Cuando Lee Jun-mu sacó su riqueza, todos los recursos que había acumulado durante mucho tiempo, finalmente le pidió al sistema que encontrara sus probabilidades de éxito. Enhorabuena anfitrión, con el uso del jugo y la semilla de la hoja de World Ancestor, de acuerdo con el cálculo del sistema, tus posibilidades de éxito al congelar la armadura experta innata han alcanzado el 40%. Sorprendentemente son tan altos. Incluso el propio Lee Jun-mu estaba asombrado. Al agregar 2 materiales diferentes del árbol ancestro, sorprendentemente había aumentado las posibilidades originales de menos del 10% al 40%. Había preparado 100 toneladas de acero sagrado, 100 toneladas de arena plateada y 10 toneladas de gránulos de oro. Esta gran cantidad de arena plateada y gránulos de oro se había obtenido vendiendo el pelaje, los cuernos y la carne de los monstruos que había matado mientras pirateaba en la región del medio del mar en la isla de la Luna Azul. Aunque los precios de los materiales no eran altos por sí mismos, las cantidades que necesitaba eran enormes. Debe saberse que las 10 sombras junto con 300 dioses simios solo se habían reunido lo suficiente después de matar bestias viciosas durante días y noches sin parar. Los había vendido a todos entonces e invirtió el dinero en su cultivo futuro. Pero incluso después de haber agotado todas sus opciones, solo pudo lograr la congelación del tesoro. Sin embargo, después de agregar los 2 materiales del árbol ancestral, había alcanzado un 40% de posibilidades de éxito al congelar la armadura experta innata. Solo después de experimentar esto personalmente se dio cuenta de qué tipo de recurso inimaginable era una ramita de ancestro mundial. Sin embargo, a pesar de que tenía un 40% de posibilidades de éxito, todavía no era suficiente. Pronto, Lee Jun-mu también invirtió toda el agua de vida sagrada que había obtenido de la tierra. De su cantidad original, ahora le quedaban 30 gotas. ¿Qué tal ahora? Lee Jun-mu preguntó de nuevo. El sistema permaneció en silencio durante un buen rato antes de responder después de realizar muchos cálculos. 45%. 30 gotas de agua de vida sagrada solo podrían aumentar sus probabilidades en menos del 10%. Esto fue indignante. Debe saberse que el agua de vida sagrada era una importante carta de triunfo que Battle Sage Bage había estado ahorrando durante muchos años. Si estuviera en la Tierra, incluso si alguien quisiera usar el dominio de una ciudad capital para intercambiar 30 gotas de agua de vida sagrada, la gente pensaría antes de intercambiar. Sin embargo, solo podían aumentar sus posibilidades en un 5%. Insuficiente, muy insuficiente. ¿Qué pasa si uso la armadura de cristal del Rey de la Luz del Arco Iris de 12 como la base para congelar la armadura? Entonces, ¿cuáles serían mis posibilidades de éxito? Lee Jun-mu preguntó. 49%. Esta vez la respuesta del sistema fue más rápida. Tal vez, había realizado los cálculos con respecto a esta pregunta anteriormente. ¿Tan pequeño? Incluso después de agregar las 12 armaduras de cristal del Rey Luz del Arco Iris, solo pude aumentar las probabilidades en un 3%. Solo después de intentar genuinamente congelar una armadura experta innata, comprendió que era simplemente un pozo sin fin. El cielo solo sabía lo difícil que era realmente tener éxito. Si la armadura de cristal del Rey de 12 luces de arco iris del anfitrión tuviera las 12 luces condensadas, entonces aumentaría las posibilidades en un 10%, pero el anfitrión no tiene ni una sola luz. Lee Jun-mu entendió lo que el sistema implicaba. Capítulo 498. Escama de la diosa serpiente. Lee Jun-mu no pudo hacer nada al respecto.
No había tiempo suficiente para que él regresara a la Tierra y entrara en el territorio verdadero del rey para reunir lentamente los cristales de flujo de las bestias reales para condensar las 12 luces del arco iris. ¿Qué más tengo para aumentar mis posibilidades de congelar la armadura experta innata? Li Yunmu dio el paso final y permitió que el sistema hiciera cálculos precisos para él. Si el anfitrión usa las alas del viento, entonces tus probabilidades de éxito aumentarían al 55%, dijo el sistema después de pensarlo un poco. Si se añadiera una armadura de rey fantasma oscuro encima de la base, tus posibilidades aumentarían al 65%. ¿Qué más? Todavía no es suficiente. Li Yunmu exhaló profundamente. No había pensado que la apuesta para esta gran apuesta sería tan grande. Si perdía, todos los recursos que había acumulado a lo largo de los años desaparecerían sin ninguna excepción. Todavía queda un artículo. Si el anfitrión usa las 3 partes de Azure Dragon Deity Battle Suite, especialmente la perla azul de la salvia del dragón, las probabilidades alcanzarían el 80%. Al final, el sistema se volvió hacia el elemento más valioso de Li Yunmu. El traje de deidad del dragón Azure. Sus 3 partes aumentaron sorprendentemente sus posibilidades de éxito en un 15%. De hecho, eran dignos de ser parte de uno de los 5 trajes de batalla supremos de la Tierra. Según esta especulación, si pudiera invertir las 5 partes de un traje de batalla, sus posibilidades de éxito probablemente aumentarían en un 30%. Sin embargo, Li Yunmu dudó. Si invierto las 3 partes de Azure Dragon Deity Suite, cuando obtenga las 2 partes finales en el futuro, ¿no sería inútil el Azure Dragon Deity Battle Suite ya que ya no podría completarse? Estar a gusto, anfitrión. La armadura experta innata también puede evolucionar. No debes tener miedo de esto, ya que en el momento en que obtengas las otras 2 partes de Azure Dragon Deity Suite, podrás agregarlas a la armadura experta innata. Luego evolucionaría para volverse aún más formidable, explicó el sistema con absoluta certeza. Cuando Li Yunmu escuchó esto, no pudo evitar respirar profundamente. De acuerdo con lo que decía el sistema, si las 3 partes del traje de deidad del dragón azul, la armadura del rey fantasma negro, así como la armadura de cristal del rey de la luz del arco iris 12 se invirtieran para congelar la armadura experta de gran flujo, no solo sus habilidades originales no desaparecerían. Incluso podrían evolucionar para volverse más formidables. ¿Estás seguro? No pudo evitar pedir otra confirmación. Después de todo, dada la importancia de Azure Dragon Deity Suite, no podía permitirse el lujo de perderlo. El sistema no se atreve a estar seguro. Todo se basa en la información recopilada a través de diversas fuentes que se analizaron repetidamente. Pero el sistema tiene al menos un 80% de certeza de que la armadura experta innata posee la propiedad de refinar de forma independiente las mejores características de las cosas de las que se congeló, respondió sinceramente el sistema. 80%, no importa. Li Yunmu mordió el labio antes de tomar una decisión y decidirse por una decisión. Con el sistema dándole el 80%, se atrevería a intentarlo. Él creía en la capacidad de cálculo del sistema, pero el 80% probablemente solo garantizaba que partes de Azure Dragon Deity Suite no caerían en el olvido y que nada les saldría mal. Pero no tenía relación con sus probabilidades de éxito al congelar la armadura experta innata. Li Yunmu no se atrevió a apostar con solo un 80% de posibilidades de éxito. Li Yunmu sacudió la cabeza antes de continuar su investigación. Todavía insuficiente. ¿Tengo otros recursos que podrían ser utilizados? Nada, el anfitrión solo tiene 2 tesoros más que poseen las calificaciones para invertir. El sistema teme que Los no quiera usarlos aquí, el sistema respondió después de pensarlo un poco. Li Yunmu rápidamente entendió el significado del sistema. ¿Te refieres al disco vacío y la pagoda de refinación? Las palabras del sistema eran correctas. Li Yunmu de hecho no invertiría esos 2 tesoros sabios trascendentes aquí. En primer lugar, la pagoda refinada era un tesoro del que dependía Li Yunmu para sustituir sus recursos menguantes. En cuanto a Void Disk, también era extremadamente importante. La capacidad de romper todas las restricciones y grilletes en el espacio no tenía sustitutos para ello. Si lo invirtió aquí, entonces, cuando Li Yunmu encuentre algunas restricciones en el futuro, sería completamente incapaz de lidiar con ellas. Aparte de ellos, realmente no hay otro tesoro que cruce el umbral de los elementos que podrían usarse para congelar la armadura experta innata. Li Yunmu rechazó la sugerencia anterior, pero siguió preguntando sin darse por vencido. Quizás, todavía hay un tesoro.
Si el anfitrión está dispuesto a invertir este artículo, entonces sus probabilidades de congelar la armadura experta innata aumentarían del 80% al 95%, dijo el sistema después de algunas dudas. ¿Cuál artículo? Lee Junmu se sobresaltó. ¿Qué tipo de tesoro sabio prohibido todavía poseía que pudiera compararse con las 3 partes del traje de deidad del dragón Azure? Escala de la diosa de la serpiente, el sistema respondió mientras enunciaba cada palabra. Cuando Lee Junmu lo escuchó, respiró hondo. Si el sistema no hubiera hablado de ello, ni siquiera habría recordado que alguna vez había obtenido un objeto así. Era la escala de una deidad subordinada a un dios antiguo. Pero desde que el pequeño antepasado de las sombras había entrado, no había vuelto a aparecer. Lee Junmu no sabía nada sobre el mundo que existía o tal vez estaba conectado a la escala de la serpiente. La ubicación del pequeño antepasado de las sombras también era desconocida. Pero una vez que el sistema lo mencionó, finalmente se le recordó su existencia. Lo pensó una y otra vez, y finalmente decidió agregar la escala de la diosa serpiente a la armadura porque estaba seguro de que si era un remanente genuino de una deidad, nunca perdería su habilidad divina al congelarse en una armadura experta innata. ¿Cómo podrían las habilidades divinas ser tan débiles que desaparecerían tan fácilmente? Por lo tanto, no estaba ansioso de que después de refinar la escala de la serpiente, el pequeño ancestro de las sombras no tuviera forma de regresar en el futuro. Muy bien, así que está decidido. Al instante, Lee Junmu tomó su decisión. El 95% de posibilidades de éxito ya era lo suficientemente alto como para sorprender a las personas. Aunque todavía había un 5% de posibilidades de que pudiera fallar, su cultivo de tantos años habría sido en vano si aún no se atreviera a arriesgarse con tan altas probabilidades de éxito. Bueno. El anfitrión se prepara para comenzar la congelación. El sistema seguirá proporcionando instrucciones con respecto a los pasos de congelación y detalles. Al escuchar las palabras del sistema, Lee Junmu se sintió aliviado. El proceso de congelar la armadura experta innata era extremadamente importante, por lo que incluso el más mínimo error podría hacer que el proceso fallara. Pero con la existencia del sistema, no temía que pudiera haber algún error humano o negligencia. Bajo sus instrucciones, Lee Junmu estimuló la armadura de cristal del Rey Luz del Arco Iris de 12. De acuerdo con el proceso de congelación del sistema, el primer paso fue usar la armadura de cristal del Rey Luz de 12 Arco Iris como base. El proceso de congelación sería diferente para la mayoría de las personas. Sin embargo, el método derivado por el sistema después de repetidos cálculos y análisis tenía que ser más eficiente y optimista. Siguiendo la sugerencia del sistema, Lee Junmu comenzó a mover la energía de flujo desde los 108 puntos de flujo a alta velocidad, según el método de energía de flujo de encendido para congelar la armadura seguida en el mundo de origen. Capítulo 499. Ferviente. Primer paso, purifica la armadura de cristal del rey por 1837 segundos. Cuando Lee Junmu comenzó a congelar la armadura experta innata, el sistema le proporcionó una guía detallada desde el principio. El método de purificación y su longitud garantizarían que toda la armadura de cristal del Rey de la Luz del Arco Iris de 12 años estaría completamente purificada y podría usarse como base para la armadura experta innata. Las sugerencias proporcionadas por el sistema fueron precisas hasta el punto de molestar a cualquiera. Contaba todo a segundos, ni uno más ni menos. En ese momento, una cuenta regresiva de 1837 segundos había aparecido en el mar de la conciencia de Lee Junmu. Mientras no fuera un idiota o no se durmiera, incluso si quisiera, aún le resultaría difícil cometer errores. La combustión de energía de flujo fue un método para refinar mientras se congelaba la gran armadura experta de flujo. En el aire, 2 majestuosas bolas de llamas fluían sobre las manos de Lee Junmu. Bajo el control del poder mundial, las 12 armaduras de cristal del Rey Luz del Arco Iris que flotaban en el aire lentamente se volvían más transparentes al ser quemadas. A medida que pasaba cada segundo y cada minuto, algunas huellas y runas simples pero variadas comenzaron a aparecer gradualmente en la superficie de la armadura de cristal. Era el núcleo genuino de la armadura experta. Con el paso del tiempo, el número de runas misteriosas comenzó a aumentar. Su color también comenzó a oscurecerse. Segundo paso, agrega a la armadura del Rey Fantasma Negro y purifícala por 396 segundos. Lee Junmu continuó el proceso meticulosamente, su atención se centró solo en su tarea. Sin recuperar el aliento, inmediatamente ordenó con su pensamiento, y la armadura del Rey Fantasma Negro que flotaba en el aire se movió al medio de las 2 llamas de flujo.
Todo el proceso transcurrió sin inconvenientes. En ese momento, Lee Jun-mu no estaba usando solo los cálculos precisos del sistema para congelar la armadura, sino también el poder mundial del mundo celestial para ahorrar algo de energía y obtener ayuda. Con un pensamiento, el poder mundial podría asimilar cualquier material que fuera a ser purificado. Cuando la armadura del Rey Fantasma Negro fue continuamente quemada por la llama de flujo, Lee Jun-mu vio que gradualmente se derritió y se impregnó en la armadura de cristal del Rey Luz del Arco Iris. 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 326 segundos, el tiempo para la purificación fue bastante corto, menos de 7 minutos. Una vez que estaba a punto de terminar, Lee Jun-mu escuchó la voz del sistema una vez más. Tercer paso, agrega el guantelete del brazo del dragón azul y purifícalo por 3811 segundos. Aunque era solo una parte de un traje de batalla supremo, el tiempo requerido para purificarlo superó con creces lo que necesitaba para la armadura del Rey Fantasma Negro. La diferencia horaria entre el primero y el último fue de aproximadamente 10 veces. Lee Jun-mu calmó su corazón y continuó siguiendo el conjunto de procedimientos proporcionados por el sistema, operando sin ningún error. En este instante, no se atrevió a distraerse. Si cometió un solo error durante el proceso de purificación, había una buena posibilidad de que su congelación fallara. Después de todo, definitivamente reduciría sus posibilidades. Desde el principio, Lee Jun-mu no tenía un 100% de posibilidades de éxito, por lo que si se redujeran las posibilidades, era extremadamente probable que pudiera fallar en el riesgo que había elegido tomar. Como consecuencia de tal pérdida, todos los tesoros que había invertido se convertirían en heces. Incluso el propio Lee Jun-mu no podría estimar la cantidad exacta de valor, así como los beneficios proporcionados por todos ellos. Por lo tanto, definitivamente no podía cometer ningún error o dejar que ocurriera un error. Así que todo su enfoque y energía se concentraron en sus tareas. Hay que decir que este fue un asunto que probó adecuadamente la calma de una persona mientras ejercía una presión extrema sobre ella. Sin embargo, Lee Jun-mu se había estado afilando en la piedra de afilar durante mucho tiempo. Se había convertido a la fuerza en una máquina precisa, completando sin problemas todos los pasos. Después de la purificación de Azure Dragon Gauntlet, llegó el momento de purificar Azure Dragon Leguas. Una vez hecho eso, era hora de agregar Azure Dragon Sage Pear. La perla del dragón era la fuente de energía central del traje de deidad del dragón Azure. Para cuando Lee Jun-mu estaba cubierto de sudor, la armadura experta que había sido purificada comenzó a emitir luces magníficas y una presión extraordinaria. El corazón de Lee Jun-mu comenzó a latir ferozmente. Éxito. Sorprendentemente, con solo purificar y fusionar 4 elementos, se completó la primera etapa de congelación de la armadura experta. Es una armadura de tesoro, Lee Jun-mu gritó en su corazón. Eso estuvo bien. Al usar la armadura del Rey Fantasma Negro junto con 3 partes del traje de deidad del dragón Azure, así como 12 armaduras de cristal del Rey Luz del Arco Iris como base, Lee Jun-mu ya había tenido éxito en el tercer tipo de congelación, el tesoro se congeló y produjo una armadura del tesoro. Pero eso fue solo el comienzo. Aún tenía que usar arena plateada, gránulos de oro y acero sagrado. Eso significaba que sería la armadura experta de más alto grado que podría ser congelada por los expertos en flujo del mundo de origen. A partir de esto, se podía ver claramente la rareza y la preciosidad de las 3 partes de Azure Dragon Deity Suite. La calidad de los materiales utilizados para congelar el amor determinó todo. Lee Jun-mu no pudo evitar echar un vistazo a la armadura experta innata que estaba lejos de tomar. Cuando echó un vistazo a la capacidad y las características de la misma, quedó atónito. No se atrevió a investigar los detalles, pero podía sentir que la amplificación de energía de flujo proporcionada por esta armadura experta que aún no se había formado ya era 100%. Aún no se había completado, pero ya había alcanzado la tasa de amplificación más alta de entre 500.000, 100%. Claramente, ya había alcanzado el nivel de la armadura del tesoro perfecta y de primera clase. Pero, este no era el objetivo de Lee Jun-mu. Por una fracción de segundo, Lee Jun-mu permaneció algo distraído, pero pronto fue sacado de su ensueño por el sistema que le dio los procedimientos para el quinto paso. Primero agregó la arena plateada, las 100 toneladas que se apilaron en el suelo en el mundo celestial, formando una pequeña montaña. Si la gente común de Origin World pudiera verlo, definitivamente se volverían locos. La arena plateada era el material más básico para congelar el material experto innato y nada más.
100 toneladas podrían parecer una cantidad muy grande, pero después de ser purificada continuamente por la llama del flujo, era como una polilla en el fuego. Bajo la manipulación del poder mundial de Lee Junmu, tomó la forma de un dragón plateado y entró en la armadura experta en un flujo constante. En poco tiempo, la armadura experta comenzó a tomar vida. El cuerpo completamente transparente de la armadura experta se llenó de misteriosas runas, luego se emitieron muchos rayos de luz estelar plateada como estrellas de un cuerpo de cristal, centelleando con un brillo plateado. Después de más de 10 minutos, se terminaron todas las 100 toneladas de arena plateada. Les siguieron 5 toneladas de gránulos de oro, después de lo cual se añadió una gran cantidad de acero sagrado a la mezcla. Fue purificado y convertido en acero fundido antes de impregnar lentamente toda la armadura. Después de haber utilizado los 3 tipos de materiales más básicos, una mirada ferviente apareció en los ojos de Lee Junmu. No había necesidad de hablar sobre cuán formidable era la armadura experta sin forma, pero al ver su apariencia y características externas, cualquiera estaría fascinado. La armadura era brillante y translúcida, llena de pequeñas motas de brillo plateado que no podían ocultar los hilos dorados aún más deslumbrantes. Cubrieron la armadura como el pelo de la cabeza de una persona y fueron el resultado de agregar gránulos de oro. Capítulo 500. La reacción del Espíritu Santo del Dragón Azure. La razón más básica para usar arena plateada mientras congelaba la gran armadura experta de flujo era aumentar el movimiento de la energía de flujo, lo que permitiría al cultivador usar la energía de flujo en su cuerpo a una velocidad rápida. Sin embargo, el efecto de los gránulos de oro fue permitir que la energía del flujo se acumule más rápido y se comprima más. Esto aumentó la cantidad de energía de flujo con la que la persona podría entrar en erupción en su ataque. En cuanto al acero sagrado, este material se usó para la gran armadura experta de flujo para aumentar su defensa física. El acero sagrado poseía alta densidad y generalmente no podía ser penetrado. Después de ser purificado por la llama de flujo, se volvería mucho más liviano, lo que lo convirtió en un recurso extremadamente útil que no podría ser reemplazado. Pero no tuvo ningún efecto en la amplificación de la energía de flujo. Además, el acero sagrado se producía en el fondo marino en enormes cantidades, por lo que no se había convertido en una de las monedas principales del mundo de origen. Cuando Lee Junmu terminó de agregar los 3 tipos de materiales más básicos, ya había pasado más de un día fabricando la armadura sin darse cuenta. 9. Agregue agua de vida sagrada. En este momento, las instrucciones del sistema no incluían la purificación. Después de todo, si intentaba purificar el agua sagrada de la vida con su llama de flujo, simplemente se evaporaría. Por eso solo podía asimilarse de forma natural. En cuanto a la razón por la cual se usó la palabra asimilar, fue porque la armadura experta que aún estaba en proceso de congelación ya había comenzado a tomar forma y mostrar ciertas características. Cuando Lee Junmu dejó caer las 30 gotas de agua de vida sagrada sobre la armadura experta incompleta, instantáneamente absorbió el agua de vida sagrada como si tuviera algún tipo de inteligencia. Agregue la semilla del árbol ancestro mundial. Apunte la posición del abdomen de la armadura experta, el sistema instruyó una vez más. Con meticulosidad, Lee Junmu siguió perfectamente todas y cada una de las órdenes del sistema. El siguiente paso fue usar las 5 gotas del jugo de la hoja del árbol ancestral. Lee Junmu no los dejó caer sobre la armadura experta innata incompleta, sino sobre la ubicación de la semilla. Cuando completó este paso, la armadura experta innata incompleta comenzó a brillar con una luz verde. El halo se hizo cada vez más intenso, hasta que se iluminó todo el cielo del mundo celestial. La legendaria armadura experta innata que ni siquiera uno entre millones podría poseer fue un éxito. El corazón de Lee Junmu se apretó, y comenzó a esperar ansioso mientras observaba atentamente la armadura experta sin pestañear. Emitía una luz verde y flotaba en el cielo. Lee Junmu estaba sin precedentes nervioso. En este momento, la voz ansiosa del sistema resonó en sus oídos. No se distraiga, todavía queda un paso final y más importante. Rápido, erupciona con la cantidad máxima de energía de flujo que puedes usar y empuja la escala de Snake Goddess hacia la mitad de la frente. La voz del sistema era inusualmente ansiosa. Era la primera vez que Lee Junmu había sentido algo así, y su corazón tembló al instante. No se había dado cuenta de cómo, cuando la armadura experta comenzó a liberar luz verde, se distrajo. No era como que él se equivocara en un momento como este, y no era que no estaba tranquilo o que había perdido la concentración o que su tenacidad mental no era suficiente.
Más bien, en ese instante, la armadura experta innata, que estaba a punto de completarse, liberó una enorme cantidad de energía espiritual. Lee Junmu había sido influenciado por eso por una fracción de segundo. Así experimentó el profundo sentimiento de lo que se llamó arruinar una empresa por el mero hecho de una cesta. No se dijo que la armadura experta innata fuera difícil de congelar sin ninguna razón. Además de requerir materiales enormemente difíciles de obtener, también necesitaba muchos tesoros innatos a nivel del jugo de hoja del ancestro mundial. Sin embargo, incluso entonces, la armadura incompleta ejerció una gran resistencia y contraatacó mientras se fabricaba. Si no fuera por la advertencia del sistema, fue como si Lee Junmu hubiera cometido un error en el paso final y más importante al mirar la armadura con luz verde. Todo el cuerpo de Lee Junmu se sacudió. Podía sentir por el tono ansioso del sistema que el tiempo apremiaba. Sin pensarlo más, estalló con toda su energía de flujo que podía producir usando todos los 108 puntos de flujo. Después de mover locamente la energía del flujo, la usó para recoger la escala de la diosa serpiente. Lo empujó con todas sus fuerzas hacia la frente de la armadura experta. Armadura terminada. Ciertamente está terminado esta vez. Lee Junmu había usado la energía almacenada en todo su cuerpo. Independientemente de si era flujo o energía física, todo se concentró en el último golpe. Sintió como si hubiera usado Danger Critical Strike. Después de este ataque final, ni siquiera tenía la energía para permanecer de pie, sus piernas se suavizaron. Rápidamente se sentó en el suelo, pero aún seguía observando firmemente la armadura experta flotando en el aire. De repente, un pitido fuerte y claro resonó en el sistema, seguido de notificaciones continuas. Solicitud urgente para distribuir los recursos de piratería. Necesito el asentimiento de aprobación del anfitrión. Solicitando transferir 50 millones de puntos de experiencia y habilidad. Todos ellos se agregarán a la armadura experta. Anfitrión, tienes 5 segundos para decidir. 5, 4, 3, 2, Lee Junmu no tenía idea de por qué el sistema estaba cambiando repentinamente el orden de proceder, pero no tuvo tiempo para pensarlo. Debido a su total confianza en el sistema, antes de que se completara su cuenta regresiva, respondió y aceptó la solicitud de utilizar la enorme cantidad de recursos de piratería. 50 millones de puntos de experiencia y habilidad eran una locura. Lee Junmu los había estado acumulando durante 2 años, desde que había descendido al mundo de origen. Pero estuvo de acuerdo en ese momento crucial, estuvo de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Después de su asentimiento de aprobación, Lee Junmu vio la armadura experta que emitía luz verde antes de comenzar a brillar con otros 2 colores. Una vez que lo hizo, las luces verdes, rojas e índigo iluminaron el mundo celestial. Ra'aur. En el cielo, un poderoso rugido de dragón resonó, y un dragón azul que emitía luz cian salió de la escala de serpiente situada en el centro de la armadura experta. Rugió furiosamente mientras flotaba a su alrededor. Este es el Espíritu Santo del traje de deidad del dragón Azure. Lee Junmu miró al furioso dragón azul. Sintió que podía sentir la furia del Espíritu Santo en ese momento. Sí, era incomparablemente furioso, porque Lee Junmu lo había fusionado con su armadura experta innata. El espíritu sagrado del dragón azul estaba tratando de causar una reacción violenta. Pero al instante siguiente, 2 dragones de diferentes colores salieron disparados del costado de la serpiente como un rayo. Uno de ellos era rojo mientras que el otro era azul. Claramente, se formaron a partir de los 50 millones de puntos de experiencia y habilidad que había transferido al sistema en ese momento. Los 2 dragones, que a veces parecían dragones normales y a veces dragones de inundación, se acercaron al espíritu sagrado del dragón azul tanto de izquierda como de derecha. Intentaron destrozarlo, y los 3 se perdieron en la lucha. Debido a eso, el espíritu sagrado del dragón azul no pudo atacar a Lee Junmu. En ese momento, la voz del sistema resonó rápidamente en su cabeza nuevamente. Rápido, anfitrión, comienza el último paso de congelación. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias.